En la actualidad, estamos viviendo un proceso de globalización económico, tecnológico, social y cultural, mediante la comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas. De esta forma, países como Finlandia, Singapur, India, China e Israel han logrado sobresalir por encima de otros, mientras que países como Colombia todavía no han alcanzado el verdadero desarrollo. Esto es Basta de Historias, la obsesión latinoamericana con el pasado y las 12 claves del futuro, una realidad que el sur de América debe afrontar. Andrés Oppenheimer, nacido en Buenos Aires en 1951, es un periodista argentino que reside en Estados Unidos. Es el editor de Para América Latina y columnista de The Miami Herald, analista político de CNN en español y conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta. En este momento voy a enfocarme en uno de sus libros más importantes, Basta de Historias, en el que Andrés Oppenheimer hace un llamado de atención a las políticas educativas sociales, teniendo en cuenta sus avances y sus mayores dificultades. De esta forma, el autor de este libro nos permite visualizar un contraste al realizar comparaciones entre los distintos países, en los que vemos que mientras algunos toman a la educación como el medio de solución de sus problemas, otros, como los de América Latina, sencillamente lo ven como un aspecto en un segundo plano. Es importante la dosis de humildad que le hace falta a Latinoamérica en términos de resultados académicos. Mientras unos países son conscientes de sus falencias y se preocupan permanentemente por superarlas, nosotros tomamos una actitud triunfalista ante cualquier tipo de mejora que tengamos. La política educativa, el estatus de educación, los recursos dedicados a escuelas y universidades, junto con los resultados de los exámenes estandarizados, el número de patentes, las publicaciones internacionales y la participación de empresas dedicadas a la ciencia y tecnología, son una de las razones que han llevado a Singapur, Finlandia y China al progreso. Una de las lecciones para América Latina es que la continuidad rinde sus frutos, que el gradualismo rinde frutos. Los países que han mantenido el rumbo de sus reformas, a diferencia de los países latinoamericanos que cambian sus políticas económicas con cada nuevo gobierno, han logrado abrir su economía gradualmente. El no tener miedo al ridículo o al fracaso es uno de los elementos clave de una sociedad innovadora. El hecho de asumir riesgos, de no tener miedo al fracaso, es fundamental. Debemos invertir en educación para crear productos cada vez más sofisticados y venderlos en los mercados más grandes del mundo. Los bajos niveles de innovación de Latinoamérica se deben en gran parte a que los países de la región no ofrecen suficiente seguridad jurídica, a que no hay capital de riesgo para financiar proyectos de innovación, ya que las burocracias estatales requieren tantos trámites que muchas personas desisten de abrir una nueva empresa. Debemos prepararnos, adquirir los conocimientos y las habilidades necesarias para competir en un mercado global. Mientras algunos países como China se encuentran guiados por el pragmatismo y obsesionados con el futuro, los países latinoamericanos estamos guiados por la ideología y obsesionados con el pasado. Yo quiero estudiar periodismo. Ya estudié ingeniería agronómica. Yo voy a estudiar biomédica. Quiero estudiar psicología. Quiero estudiar economía. Yo quiero estudiar comunicación social y periodismo. Ingeniería química. Estudié ingeniería ambiental. Quiero estudiar ingeniería electrónica. Yo estudié zootecnia. Quiero estudiar medicina. Yo no sé qué estudiar. En Latinoamérica, muy pocos jóvenes estudian ciencias y tecnología. La gente le tiene mucho miedo a lo que son las ciencias exactas y las matemáticas. Por lo general, se inclinan en otras carreras como literatura, filosofía, abogacía, humanismo y psicología. Comparado con otros países, los países desarrollados, estos han adquirido su progreso ya que los jóvenes han estudiado las carreras que le permitan al país el desarrollo, ingenierías y ciencias de la tecnología. Estas son las 12 claves para el progreso según Andrés Oppenheimer. Primero, miremos hacia adelante. Segundo, hagamos de la educación una tarea para todos. Tercero, inventemos un Producto Interno Bruto educativo. Cuarto, invirtamos en educación preescolar. Quinto, concentrémonos en formar buenos maestros. Sexto, démosle estatus social a los docentes. Séptimo, ofrezcamos incentivos salariales. Octavo, hagamos pactos nacionales. Noveno, forjemos una cultura familiar de la educación. Décimo,
Rompamos el aislamiento educativo. 11. Atraigamos inversión de alta tecnología. Y 12. Formemos una educación internacional. Primera pregunta. ¿Cuántos estudiantes hay en su salón de clase? En mi salón hay 21 estudiantes. Pues aproximadamente 24 estudiantes. Hay 38. 21. Segunda pregunta. ¿Ve clases alternas en algún instituto con algún profesor privado? Sí, yo voy al Instituto de Tareas Isaac Newton de Alexander Molano, porque a veces no le entiendo a los profes de mi colegio, entonces recurro a clases privadas. No. Sí, veo clases alternas en Golden Bridge. No. Tercera pregunta. ¿Cuánto tiempo al día dedica al estudio? Mi colegio 7 horas y media y las clases privadas de inglés o de matemáticas alrededor de 10 o 12 horas dependiendo del día. Pues al estudio se dedica mucho tiempo. A veces estudiamos en la mañana, en las tardes, a veces toca estudiar en la noche. Dedico entre 3 a 4 horas. Uy, no, es una cantidad de horas, pues desde las 5 hasta las 5 de la tarde. No. Cuarta pregunta. ¿Por qué estudia? Para adquirir conocimientos, para desarrollar mis capacidades cognitivas, para ser cada vez menos ignorante, porque considero que si uno se forma académicamente, forja un criterio y ese criterio lo ayuda a uno a tomar buenas decisiones. Pues creo que todo estudiante o persona quiere sobresalir y lo único o el primer paso que se debe tener en cuenta es el estudio. Para ser un profesional y para ganarme la vida. ¿Qué cree que hace que países como Finlandia, Singapur, China, Israel, India y Corea del Sur se hayan posicionado a nivel mundial? Yo creo que el enfoque de la educación seguramente es una educación con un mayor rigor en temas como el respeto, en el cumplimiento de las normas, en los grados pues, de exigencia a nivel de resultados, en investigación y en un enfoque pedagógico que invita a salir de los modelos pues como de atraso. Quinta pregunta. ¿Cómo considera usted que está Colombia en el mundo? Para nadie es un secreto la imagen que tiene Colombia alrededor del mundo, precisamente por los antecedentes que ha tenido nuestro país, el narcotráfico, el terrorismo, por la violencia. Entonces, infortunadamente, las demás personas de los demás países se quedan con lo malo que ha tenido nuestro país y no con lo verdadero que nos simboliza como colombianos, que es la amabilidad, las ganas de luchar y de seguir adelante y la berraquera que nos caracteriza. Creería que bien, ¿no? Pues muchos, ahora hay una problemática en Colombia que es esa ansia de paz, pero pues creo que es la única posición que hay hasta el momento, que todo el mundo está a expectativa de eso, de cómo se lleva a cabo ese diálogo que hay en Habana para un progreso óptimo para el país. Está muy subdesarrollado. Pues una posición ahorita sería pues buena porque se han destacado muchos lo que es el deporte. ¿Cree que la educación del país es buena? ¿Por qué? Creo que ha perdido su norte, seguramente lo que hace falta es rigor, respeto, hace falta cumplimiento de los objetivos, hace falta desarrollar herramientas que permitan que los estudiantes cumplan unos resultados, generen pues un mecanismo de competitividad y pues un modelo en donde no haya tanta instrucción y tanto conocimiento porque sí, sino que sea más aplicado a la vida. Sexta pregunta. ¿A qué país le gustaría viajar y por qué? Me gustaría ir a Malta, que es una isla del Mediterráneo en Europa. Me gusta precisamente porque está bañada de mares, tiene un clima agradable, la gente, el ambiente es muy tranquilo y es un lugar que se caracteriza por su patrimonio histórico. Pues me gustaría viajar a Japón, siempre he querido conocer, digamos, a eso como le llaman la ciudad que nunca duerme
y la cultura japonesa me gustaría conocer. Me gustaría viajar a Estados Unidos, pues para ganar dólares y porque es un lugar muy amplio y limpio. Me gustaría viajar a Brasil porque tengo algunas raíces y porque me parece un país interesante. ¿Qué carrera le gustaría estudiar? ¿Por qué? ¿Y qué aporta el país con ella? Ya estudié ingeniería agronómica, me parece que gran parte del futuro de este país tiene que ver con el sector agropecuario. Me especialicé en desarrollo rural, creo que es como el enfoque social y el enfoque para analizar las proyecciones, para analizar lo que pues, se supone va a ser el futuro de nuestro país en materia de desarrollo energético, en materia de desarrollo minero, en materia de la agroindustria, de los procesos de producción de materias primas principalmente. Séptima pregunta. ¿Qué materias le llaman más la atención? Español, matemáticas y educación física. Lo que más me gustó fue hidráulica, bioquímica, casi todas las que tienen que ver con un tipo de matemáticas. Matemáticas e inglés. Manejo de recursos hídricos. ¿Qué condiciones o aspectos implementarían los institutos educativos para mejorar la educación del país? El enfoque a la primera infancia creo que tiene que jalonar un poco más a aquellas poblaciones en donde no hay esas garantías educativas en sus hogares. Pienso que ahí debe haber un acompañamiento de mayor impacto, de mayor pues, inclusión a esas familias vulnerables de escasos recursos que pues, no tienen como esa capacidad para transmitir una buena orientación en esas edades primeras. Octava pregunta. ¿Cómo cree usted que se logra el progreso? Yo pienso que el progreso se logra con disciplina y con pasión. Considero que para progresar no es tan necesario o no es del todo cierto tener como un título universitario, porque hay personas que logran lo que quieren por el simple hecho de que es su sueño, por ejemplo los deportistas, o por ejemplo mi mamá, que es una gran persona hoy día y tiene una estabilidad económica y surgió de lo más bajo de lo bajo sin tener que ir a la universidad, sino simplemente porque se lo propuso un día y lo logró. Yo creería que el primer paso sería el campo, como se viene diciendo, de que la agricultura es un primer paso para poder que Colombia esté en progreso, además de que se integran en el campo, se integran muchas familias campesinas y eso es importante para generar empleo y llevar a cabo en el país un desarrollo sostenible. El progreso se logra trabajando en conjunto y dividiendo las tareas entre todos para así llegar a hacer un trabajo. Pues para lograr el progreso habría que empezar desde abajo y pues mirando sería en el campo, porque en el campo es como la economía. Si no hay comida, pues no hay progreso, no hay sustento. Entonces, para que se pueda ver un progreso tiene que ser desde el campo, desde abajo, ayudando a las familias. ¿Qué cree que le hace falta a Colombia y en general a Latinoamérica para tener un desarrollo notable a nivel mundial? Le hace falta mejor educación, haciendo pues, énfasis en estos puntos que ya se mencionaron. Le hace falta generar un sistema de justicia que realmente haga justicia, en donde se imparta normas para todos y no solamente para algunos. Creo que eso es precisamente en donde falla la educación, donde las cosas se dicen pero no se hacen, no se cumplen. Eso tiene que ver no solamente con el sistema judicial, sino también con las normas y conductas, la cultura ciudadana, el comportamiento social, en las aulas, en la vida diaria, en el trabajo, en todo lo demás hace falta mucho de esto. Para final del día de hoy podemos concluir que a lo largo de este video hemos mirado que lo que hace que algunos países sean grandes y hayan surgido no es únicamente su gran capital económico ni los avances tecnológicos que se posea, tampoco se debe a su ubicación geográfica ni a las relaciones que tenga con los distintos países. Se debe principalmente a que estos países que han logrado el progreso han invertido en educación. Como hemos podido ver, Latinoamérica y específicamente Colombia no posee una educación de la cual podamos enorgullecernos. Debemos tomar el ejemplo de algunos otros países que
en este momento se encuentran en una posición favorable respecto a la educación y reconocer cada una de nuestras falencias para poder mejorarlas y así llegar a un verdadero progreso. La educación es la única manera de salir de los problemas que nos acogen como la violencia, la pobreza, el desempleo y demás factores que afectan a nuestro país negativamente. Y que si le apostamos a esta, podremos ver cómo Latinoamérica surge a nivel mundial y se posiciona por encima de los demás países.